Muy buenas tardes, les damos una cordial bienvenida al tercer Congreso Virtual Internacional Multidisciplinario Educación Virtual para la Transformación y el Desarrollo. El programa de la Licenciatura de Seguridad Pública, dentro de su eje temático Seguridad Pública y Derechos Humanos con perspectiva de género, tiene la intención de debatir el derecho de los ciudadanos a un tránsito libre y seguro de las vialidades del Estado. A continuación, tengo el gusto de presentar a nuestra conferencista, la licenciada Adriana García Miguel, con el tema Derechos Humanos en la actuación policial. La licenciada Adriana García es graduada con mención honorífica en la licenciatura de Educación Especial. Es también, fue integrante del Programa Estatal de Promoción Educación Inclusiva en el Estado de Oaxaca, catedrática de la Universidad Pedagógica Nacional del curso Sujetos en la Problemática de la Integración Educativa y la licenciatura de Educación Plan, catedrática de la Universidad Mesoamericana de la asignatura Educación Especial y primer sistema de Educación Especial en las licenciaturas de Pedagogía y Psicología. Cedo la voz a la licenciada Adriana García Miguel. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Evidentemente, para poder hablarles a ustedes de la situación en cuestión de derechos humanos en la actuación policial, pues el primer referente es tener conocimiento de la función policial. Y bueno, tengo el honor hoy día de formar parte del equipo del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán. Hoy día me desempeño como jefa del Departamento de Profesionalización Policial. Y bueno, para poder llegar ahí también tuve que ser instructora, entonces conozco de la dinámica y la temática en seguridad pública y en su momento pues tuve experiencia policial. Entonces, algo que debe de quedarnos muy claro es que hoy día el tema de derechos humanos tiene una interpretación distinta desde el lugar donde estés o la función que desempeñes, ¿no? Si hablamos de la ciudadanía, de los que no son funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, bueno, pues para ellos los derechos humanos tienen una interpretación diferente, ¿no? A quienes sí tenemos que hacer cumplir la ley, hacerla valer, ¿no? Y algo muy importante que hay que reconocer es que al hablar de derechos humanos no es hablar del otro, sino los derechos humanos míos, ¿no? Los propios. Algo que yo comentaba mucho con los elementos de seguridad pública es que no hay que decir derechos humanos del que está allá afuera, sino empezar por el mío. Uno de los derechos humanos fundamentales es la vida. Y cuando hablamos de ello, generalmente la ciudadanía piensa que el policía tiene la obligación de preservar mi vida sobre la suya. Y es al revés. Primero el funcionario encargado de hacer cumplir la ley tiene que cuidar y preservar su vida para poder salvaguardar la vida del otro, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esta breve introducción nos lleva a que dentro de la formación policial no nada más es la cuestión teórica, también es la práctica. Y de alguna manera el hecho de no tomar decisiones adecuadas con conocimiento en cuestión legal, pues nos ocasiona problemas, ¿no? Más hoy día de algo que se llama el primer respondiente, ¿no? Un tema elemental y que nos obliga y nos lleva que dentro del ejercicio de las funciones policiales pues tenemos que velar y preservar los derechos humanos, ¿sí? Pero la pregunta base, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué son para ustedes los derechos humanos? ¿Alguien sabe? ¿Qué será eso que se llama derechos humanos? No todos al mismo tiempo. Tranquilos. ¿Qué es? Pues en estricto sentido es un conjunto de prerrogativas que tiene todo individuo por el hecho de ser humano, ¿no? Exactamente.
Por el simple hecho de ser persona, de ser un ser humano, tenemos derechos humanos, los cuales se encuentran dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y cuántos serán? ¿Cuántos derechos están en esa declaración? 30 derechos humanos, y que de esos 30 se desprenden una serie de leyes, normas, códigos, reglamentos. Y México, como país firmante de esa declaración, está obligado a alinear todas sus leyes en materia de derechos humanos. En el año 2009 se hizo una reforma en lo que tiene que ver con la ley de seguridad pública, y de ahí en los demás códigos, leyes y reglamentos. Y es entonces donde se da una transformación en materia de profesionalización con respecto a la seguridad pública. Y algo muy importante, al hablar de derechos humanos, nos obliga como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a ejercer nuestra función en cuestión de proximidad, no más a reacción. ¿Sí? Hay un fenómeno que se dio en el año de 1968 que marcó la diferencia en el actuar policial. Antes de 1968 era prevención, proximidad, cercanía con la ciudadanía. Si nos remitimos a aquellos años de las películas de Tintán, ¿no? Yo sé que todos somos del 90 para acá, ¿verdad? Pero alguien nos ha de contar sobre esas películas, y todavía las pasan en la televisión. En esas épocas había un elemento central en esas películas, una figura, el gendarme, que era el policía, ¿sí? Y más atrás el sereno, ¿no?, que es el primer referente del policía, ¿sí? Si vamos a revisar la evolución histórica del policía, ese es el primer referente, ¿sí? Y resulta que el policía, el gendarme, era una de las figuras más respetadas en la comunidad, junto con el sacerdote y junto con el profesor, ¿no? Sobre todo en las comunidades. Algún problema dentro de la familia o alguna situación incluso legal, si no iban con el gendarme, iban con el sacerdote, ¿no?, o con el maestro. Pero llega 1968 y de ese movimiento estudiantil que se realizó, a la policía se le vio o se le etiquetó con algo que hoy día manejan mucho en el discurso, como un agente represor, reacción. Y entonces fue en el momento que se empezó a hablar más de ver vulnerados o violentados los derechos humanos, ¿sí? Y pasa algo muy curioso. Anteriormente, cuando hablábamos de derechos humanos, y varios no me van a dejar mentir, en las pautas de crianza, los padres, para inculcar valores, disciplina, ¿no quieres? El chanclazo, ¿verdad? O lo que tuvieran los papás en la mano. Y ahí los hijos no eran de que te voy a acusar con derechos humanos porque estás violentando mis derechos, ¿no? Y hoy día, con las nuevas pautas de crianza, pues el papá no puede ni mirar feo al hijo. Y eso está jugando como un factor central de transformación y evolución en la educación y sobre todo en inculcar valores en los hijos, ¿sí?, la juventud y demás. Y de ahí deriva que tenemos problemas en materia de seguridad, ¿sí? Hay un estudio que se hizo a nivel internacional sobre cuáles son los mayores factores que están influyendo en los problemas de materia de seguridad y que se están considerando como falta y violación a los derechos humanos. Y resulta que de ese estudio que se realiza,
Pues mucho tiene que ver la educación que se está impartiendo en casa. No miremos a las escuelas desde casa, porque en las escuelas no vamos a educarnos, vamos a aprender conocimientos en cuestión de ciertas materias, a convivir en sociedad con esos pequeños grupos que hay dentro de la escuela. Pero la educación como tal es desde la casa, ¿sí? Y entonces viene la pregunta del millón. Si se cimentara una buena educación y no existieran los índices de inseguridad y de violencia, ¿el policía tendría que seguir fungiendo con actividades o situaciones de reacción? Pues no, tendría que mirar a la prevención, ¿sí? Y para poder hablar de eso, de esa prevención, de ese respeto a los derechos humanos, hay algo muy importante que plasmar y tocar: la cultura de la legalidad, que es algo que no tenemos. Y digo tenemos porque me incluyo, ¿no? Hoy para la conferencia, ¿no? Si no salgo temprano, tomo un taxi y resulta que me van tocando los altos, ¿no? Y yo que le digo al del taxi, pues pases el alto, se me hace tarde. Estoy cometiendo una infracción. Estoy incurriendo en una falta administrativa. Pero como se me hace tarde para venir a la conferencia, pues tengo una justificación, entre comillas. Y todos en algún momento incurrimos en esas situaciones. Y ahí estamos vulnerando derechos humanos. De pronto, es que hay un bloqueo, ¿no? Si yo soy el que está bloqueando la vía, yo digo, es que tengo derecho a expresarme. Y aquel que no puede pasar, ¿qué dice? Es que yo tengo derecho a libre tránsito. Y entonces todo el mundo tiene derechos. ¿Y mis obligaciones? ¿Dónde quedan? Si vemos el tema en sí de derechos humanos en la actuación policial, implica muchas situaciones, ¿sí? Y algo muy importante que yo le digo a los elementos que han sido mis alumnos en curso, es que depende de ustedes primero, ¿sí? Y bueno, en ese sentido, hoy día la actualización y profesionalización de todos los elementos policiales o los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pues se reorienta en las modificaciones que se realizaron a los artículos 1 y 21 constitucionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Constitución fue reformada. ¿En qué año se reformó la Constitución en materia de derechos humanos? ¿Ustedes no son de seguridad pública? ¿Y luego? ¿Qué pasó? En el 2011. Y eso es pregunta de examen profesional, ¿eh? Así es que vayan anotándola para que no se les olvide. En el año 2011 se hizo una reforma en materia constitucional en relación a derechos humanos. Y el primer capítulo de nuestra Constitución ahora se llama de los derechos humanos y sus garantías. Ya no se llama garantías individuales. Y esa reforma se realiza gracias a que México es un país firmante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y está obligado a hacer valer y hacer cumplir esos derechos humanos, ¿sí? En consecuencia lógica, el artículo número 1 nos dice de esa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Como mexicanos, uno de nuestros derechos es conocer nuestros derechos humanos. Pero también una de nuestras obligaciones es leer la Constitución.
¿Quiénes de ustedes han leído ya la Constitución completa? ¿No? Es un libro base para lo que están estudiando, para la función que están desempeñando, ¿sí? También nos dice en ese artículo 1 que no nada más van a gozar de los derechos humanos reconocidos en ella, sino que también de las garantías para su protección, ¿sí? ¿Y eso aplicará para los policías? Claro, porque antes de ser policía es que persona, es un ser humano, ¿ok? Este ejercicio de hacer valer y hacer cumplir los derechos humanos no se puede restringir ni tampoco suspender. Nadie nos puede restringir ni suspender esos derechos, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ¿Y qué interpretamos ahí? Bueno, pues que si alguien no cumple con lo que la ley establece, si incurre en una probable comisión de un delito, pues lógicamente que se verá restringido algún derecho. Pero no lo restringe el policía, no lo restringe el funcionario encargado de hacer cumplir la ley. ¿Quién lo restringe? La propia persona que está cometiendo ese delito, ¿sí? Entonces, debe quedar en entendido, de acuerdo a este artículo, que toda actuación policial habrá de cuidar el bien jurídico tutelado, denominado derechos humanos, prioritariamente la vida. El primer derecho humano fundamental, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Los veo como impactados, asustados, no sé qué sucedió. Bueno, muy bien. Y de ahí nos vamos con el artículo 21, que nos dice en la parte final, en el párrafo final, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, Distrito Federal antes, hoy Ciudad de México, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, ¿sí? Entonces, primeramente nos señala que en cuestión de seguridad pública está la prevención de los delitos, ¿sí? La investigación en segundo lugar y la persecución en tercero. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley? La prevención, primeramente. Cuando ya no se puede hacer la prevención, pues ahora sí, a ejecutar algunas acciones que ya no lleven a que se desarrollen ciertos delitos, ¿sí? Bueno, entonces, desde este punto de vista es importante reconocer que hoy día los temas que tienen que tratarse, o los principales en cuestión de la función policial, debe ser desde una perspectiva muy ágil, muy fácil, pero también que debe ser sujeta y lineal en cuestión de códigos y leyes que reglamentan la función, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos evitar que el funcionario encargado de hacer cumplir la ley incurra en un delito o en una falta. Hay muchos elementos en activo que están llevando un proceso y lo están llevando muchas veces por desconocimiento de la ley, por desconocimiento de todo aquello que regula el ejercicio de sus funciones, y a veces entran como testigos y terminan quedándose ahí para seguir un proceso. Y hay algunos que cumplen una sentencia por desconocimiento. Entonces, de esta primera parte que quiero hacer, invitarlos a ustedes a estudiar, a leer, a empaparse.
no es situación específica de un abogado o de alguien que se especializa en materia de derechos humanos conocer todas nuestras leyes, normas y reglamentos. Este término de funcionarios encargados de cumplir la ley es un término que designa desde la ONU. ¿Qué es la ONU? Organización de las Naciones Unidas. Hay un libro que emite la ONU que se llama Manual para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desde derechos humanos. Lo buscan en internet, son como 300 páginas, pero tienen mucha información que primeramente les servirá a ustedes como personas, antes que ser policías, pero también para aplicación cuando estén en funciones. Es un manual, ¿sí?, de derechos humanos para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¿Sí? Y uno dice, bueno, ¿y qué diferencia hay entre que me digan policía a que me digan funcionario encargado de hacer cumplir la ley? Pues mucha. El simple hecho de funcionario encargado de hacer cumplir la ley, ¿a qué te lleva? A que tienes que hacer cumplir la ley como tal. ¿Sí? Y es algo que en algunos casos les cuesta mucho trabajo. ¿Y a qué voy? A veces creemos que con una dádiva, ¿no?, que le llevo un refresquito, ya, con eso sané la falta que cometí. Ajá, ¿y los derechos humanos dónde quedan? En el soborno, ¿no? Y a veces es algo ya tan cotidiano que nos acostumbramos a decir, pues, hay bronca, tú no te preocupes, yo tengo un cuate ahí en tránsito, ahorita vamos y pagamos lo que nos pida y ya sales, ¿no? Hablando de un accidente de tránsito. Pero resulta que hay lesionados. ¿Y los lesionados qué? Ahí en el hospital los curan, total. Ve el carrazo que traían. Si tienen para eso, que no tengan para curarse. ¿Sí? Y uno como funcionario, pues a veces cae. Digo a veces, aquí en Michoacán no se da. No, aquí en Michoacán no he visto policías que acepten un soborno. No, ¿verdad? Porque se ríen. Bueno, muy bien. Y ya específicamente en la actuación policial, la Constitución nos dice en el artículo 21 que se van a regir por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Entonces, todos ustedes están cursando la licenciatura en Seguridad Pública, ¿verdad? Bueno, que levanten la mano, a ver, ¿quiénes son los que están cursando su licenciatura en Seguridad Pública? Muy bien, gracias. Bueno, una vez que ustedes concluyan, me imagino, quiero creer, que van a cumplir funciones policiales como tal, o la están estudiando de hobby. ¿Sí? ¿Quiénes son policías? Ya en función. Bueno. Algo básico, algo que ustedes tienen que apropiarse si van a ingresar a una corporación policial, es que todo lo que hagan deberá regirse en esos principios. La legalidad. ¿Qué será la legalidad? Transparente, de acuerdo a lo que establecen las normas, las reglas. Hacerlo de acuerdo a la ley. Hacerlo de acuerdo a la ley, ni más ni menos. Objetividad. No es lo que dice Adriana,
no es lo que dice Pedro, es lo que dice la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, etcétera, etcétera, ¿sí? Eficiencia. ¿Qué será la eficiencia en la cuestión policial? Hacerlo bien, conforme a derecho. Profesionalismo. Ante todo, reconocer que soy un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, ¿sí? Y eso también, que nos quede claro que no nos hace ni más ni menos persona, ¿sí? Honradez. Ser claros y certeros con lo que estoy haciendo. Que mi actuar y mi pensar vaya acorde. Y respecto a los derechos humanos, bueno, pues a ver cuáles son los derechos humanos y de ahí hacerlos valer. Y volvemos a lo mismo. Los derechos humanos no son del otro, son mis derechos humanos. Es decir, el derecho del otro termina donde inician los míos, o viceversa. Es decir, todos estamos sujetos a derechos humanos. Y por ahí un término del que se habla mucho que es Estado de Derecho, que es vivir en armonía, sujeto a normas y leyes, pero que no veamos esas normas o leyes como sanciones, sino como algo que nos sirve para una sana convivencia, una convivencia en armonía. Y bueno, pues los derechos humanos, como ya decía el compañero, pues son todas esas prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, es decir, todo lo que por ser persona me corresponde, ¿sí? Es para mí, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Todos vivimos en sociedad. ¿O hay alguien que viva fuera de una sociedad? ¿No? Todos, ¿sí? Estos derechos establecidos en la Constitución y en las leyes deben ser reconocidos y garantizados por el Estado, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo. Si tengo derechos, también tengo mis obligaciones, ¿sí? Aquí no es todo para la derecha o para la izquierda. Y de ahí, cuando decimos, bueno, ¿y para qué los derechos humanos? ¿Para qué la cuestión de leyes y demás? Pues es para poder promover y vivir en una cultura de la paz. Es lo que se busca, es lo que se persigue, ¿sí? ¿Y qué es la cultura de la paz? Pues vivir en fraternidad y armonía, con todos los ideales que podamos tener, ¿sí? Pero en paz. Y reconocer que si bien es cierto que todos tenemos los mismos derechos, como personas somos diferentes, muy diferentes, pero que esa diferencia, en lugar de ser un obstáculo, nos tiene que retroalimentar, ¿sí? Y bueno, en este sentido, la imagen policial en la sociedad debe concebirse como promotora de la cultura de la paz. Algo bien importante. ¿Sí? El policía, el funcionario encargado de hacer cumplir la ley, debe ser promotor de la paz, para poder garantizar y hacer efectivos los derechos humanos. Pero ¿qué sucede muchas veces? Si todos los policías serán promotores de la cultura de la paz, ¿no? Y es válido reconocer que no está sucediendo así, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues trabajar para que todos los funcionarios encargados de cumplir la ley sean promotores de esa cultura de la paz. ¿Desde qué? Desde la prevención. ¿Desde qué? Desde la educación en casa, ¿sí? Algo muy curioso, y a veces se deja muy de lado, ¿no? Por ahí dice, ¿no? En contraposición a la guerra y a todo género de conflictos y demás. Pues a veces tenemos unas guerras en casa terribles. Yo me desempeñé como docente 10 años y estuve trabajando con niños con discapacidad o con algún problema para aprender.
Y de un estudio que hice en su momento, resulta que un gran porcentaje de esos niños que viven en esas situaciones son hijos de quienes creen, de policías. De policías. Tuve el caso de una alumna que nació con discapacidad intelectual. Y nació así porque el papá le pegaba a la mamá. Hasta que un día la dejó inconsciente. Y bueno, pues nació la niña con una serie de problemas que derivó en una discapacidad intelectual. Ahí estamos vulnerando derechos humanos. Y resulta que ese policía, que en casa no respeta, que vulnera derechos humanos, pues en la calle pretende hacerlo. Híjole, ¿cómo le hará? Hay a veces o muchas ocasiones en las que en lugar de querer valer los derechos o esa cultura de la paz, es todo lo contrario. ¿Sí? Bueno. Algo muy importante que hay que reconocer, que en cuanto a cultura de la paz, todo lo que abarca sobre ese tema tiene que ver con valores, actitudes y conductas, básicamente, ¿sí? Y todas esas situaciones se plasman y se suscitan en la interacción e intercambio a nivel social. Hoy día no podemos dejar de lado que nuestra sociedad está viviendo en un conflicto constante, ¿sí? Y ha tenido información por muchos medios en cuestión, más que de abonarle al respeto a los derechos humanos, es como todo lo contrario, ¿no? Simplemente con los programas televisivos. En los años 80, 70 había horarios para programas dirigidos a adultos, ¿no? Te decían en casa, ya son las 8, ya vete a dormir, ¿no? Viene el coco. Era porque pues, los papás querían ver la tele. Actualmente, a esta hora, que son ¿qué? Las 4:45. Tú enciendes el televisor y hay series con temas, híjole, bien complicados. Narcotráfico, delincuencia organizada, drogadicción. Y te lo pintan como el héroe. Tú le preguntas a un niño, ¿qué quieres ser cuando seas grande? 3 respuestas posibles: policía, militar, narcotraficante. A un niño. A una niña, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿Esposa de un militar, esposa de un policía o esposa de un narcotraficante? ¿Sí? ¿Y eso a qué deriva? De los modelos que tienen. Y hoy día la televisión está jugando un papel muy importante para motivos educativos y malamente. ¿Sí? Entonces, eso que está pasando no abona a la cultura de la paz y no abona al ejercicio de las funciones que tiene que realizar un policía. Y eso está muy, muy complicado. Mucha parte del trabajo de prevención que se tiene que hacer, y sobre todo al respecto de derechos humanos, es realizar pláticas, ¿no? Y un lugar o un sector importante para poder abonar en esto, pues son los niños, desde las escuelas, con los jóvenes. Pero aquí viene la otra: si yo no me preparo, si no conozco del tema, ¿qué les voy a platicar? ¿Sí? Entonces, es importante que nos empapemos de este tema, que es muy amplio, es un tema que nunca se va a terminar, y más ahora en la situación que estamos socialmente, porque todos sentimos que nos vulneran los derechos, pero no cumplimos con nuestras obligaciones al 100%. ¿Sí? ¿Qué características tienen los derechos humanos? Es que son universales, son a todos, a todas las personas se les da, todas las personas las tienen, ¿sí? Sin importar sus diferencias. Aquí no porque digas, es que como tú no eres de ojos azules, tú no tienes derechos humanos. Porque tú tienes el dedo gordo del pie izquierdo más delgado que el otro, no te tocan los derechos humanos. No, aquí, sin distinciones.
Son inherentes, ¿sí? Corresponden a todo ser humano, y el ser humano, por el hecho de serlo, es titular de esos derechos. Nadie se los puede arrebatar, salvo ciertas excepciones. De alguna manera limitan el ejercicio del poder, ¿no? ¿Para qué? Para no cometer abusos. Son indivisibles, ¿sí? Los derechos humanos son un conjunto armónico y como tal le dan sentido a la dignidad humana. Yo no puedo decir, es que tú nada más tienes, de los 30 nada más tienes 19 y tú tienes del 25 al 30, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque yo lo digo. No, son tus derechos imperantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el respeto de estos derechos humanos es universalmente obligatorio. Yo tengo que respetar tus derechos y tú tienes que respetar los míos. Irreversibles, ¿sí? Una vez reconocido, queda integrado al elenco preexistente y no puede ser suprimido posteriormente, ¿sí? ¿Cuándo yo ya tengo derechos humanos? Y eso es un tema a debatir, ¿eh? Desde el momento que ya naces o desde el momento de la concepción. Ande, pregunta de examen también. Desde la gestación. ¿Es una vida ya? ¿Sí? Entonces ahí les va también. Entonces la edad que tenemos no cuenta a partir de que ya abriste los ojitos, ¿no? Ya fuera de mamá. Ese es el momento de la concepción. Es que échenle 9 meses más a la edad. Bien. También existe la progresividad. Conforme vamos adquiriendo mayor conciencia de nuestra dignidad, esta se va enriqueciendo, siendo el correlato la aparición de nuevos derechos humanos, ¿sí? Cuando eres niño, ¿cuáles son tus principales derechos? ¿No? A la vida, a tener una familia, a comer sanamente, a ir a la escuela, ¿sí? ¿Cuáles serán las obligaciones de esos niños? Si vas a la escuela, pues tienes que estudiar, hacer la tarea, ¿sí? Si tienes buena alimentación, ¿cuál será su obligación ahí? Pues colaborar con lo que hay en casa, ¿no? La limpieza, a la preparación quizás, ¿no? Dependiendo de la edad, y así sucesivamente. Cuando nos volvemos adolescentes, estamos todos como en esa época ahorita, todos. ¿Cuáles serían nuestros derechos? A divertirme, ¿no? Divertirme libremente. No el libertinaje, eso es otra cosa, irse al extremo. A reunirse, a poder desarrollar algún talento. ¿Cuál sería mi obligación? Si mi papá me está pagando un curso de pintura, porque es mi talento y porque quiero aprender, ¿cuál sería mi obligación? Pues asistir, ¿no? Tomar mis clases, ¿no? ¿Y qué pasa con los adolescentes? Pues, híjole, en lugar de irme a mi clase, creo que me están llamando por este lado, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que esos derechos, uno mismo, nos los estamos quitando, ¿sí? Imprescriptibilidad. La acción penal o las penas contra las violaciones graves a los derechos humanos, crimen de genocidio y los crímenes de lesa humanidad, no prescriben nunca. Por tanto, son perseguibles y sancionables por los tribunales del Estado sin importar el plazo transcurrido, ¿sí? Sin importar ese plazo transcurrido. Son situaciones que se siguen, ¿sí? ¿Hasta aquí tenemos dudas? ¿No? ¿Ninguna? Muy bien. Y bueno, los derechos humanos se clasifican de la siguiente manera: por su naturaleza, por su origen, su contenido o bien por la materia a la que se refiere. Bueno, voy a hacer un breve paréntesis. Quiero presentar al maestro Antonio Bernal Bustamante, quien es mi jefe, es el director general del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial.
Entonces, si me regalan una clase. Él también es una persona que sabe muchísimo de este tema. Yo espero que en otro momento pueda compartir con ustedes estos vastos conocimientos en ese sentido. Y bien, dentro de esa clasificación tenemos los derechos humanos en la cuestión de 3 generaciones. ¿Sí? ¿Por qué 3 generaciones? Porque se considera el carácter histórico de la aparición de los derechos humanos, así como su cronología y el reconocimiento por parte del orden jurídico normativo de cada país. Y en este caso, de esas 3 generaciones de derechos humanos, tenemos la primera, que nos habla sobre los derechos civiles y políticos, ¿sí? Que son denominados libertades clásicas, y que estos fueron los primeros que se exigieron y se formularon en la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa. Hay un hecho muy importante que marca lo que son los derechos humanos. Como yo les decía, los derechos humanos no nacieron ayer, son de muchos años atrás, incluso antes de Cristo, ¿no? Dentro de los periodos que marca la historia. Y uno de los primeros derechos que se concedieron y se reconocieron como tal fue la libertad de elegir tu religión y a salir de la esclavitud. Fueron los primeros. Y de ahí surgieron el resto. De ahí tenemos la segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y ahí nos habla del Estado social del derecho, ¿sí? Que es un surgimiento del constitucionalismo social que enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos sean realmente accesibles y disfrutables. Es decir, que esos derechos son de todos y todas. Y volvemos a lo mismo, no debemos renunciar a ellos. Y por último, la tercera generación, que nos habla de incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. Y esta tercera generación de derechos se promovió en la década de los 70 en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de las comunidades de tipo internacional. Y esto surge porque cuando hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que se diera esta declaración, hubo un evento que marcó la historia, que fue lo de la Segunda Guerra Mundial, y que por eso se instala lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Y que realmente lo que se buscó fue respetar, ¿no?, a cada una de las naciones y promover la paz. Promover la paz. Ese fue el sentido real y que se perseguía para efecto de ¿qué? De que todos pudiéramos vivir en armonía. Sin embargo, actualmente, como les decía al inicio de esta charla, realmente la interpretación que cada uno de nosotros ha dado a los derechos humanos es la parte que ha fracturado de alguna manera el hacerlos valer y hacerlos respetar, ¿sí? Y bueno, ¿qué tienen que ver los derechos humanos en la función policial? Pues reconocer que la policía es una institución del Estado, ¿sí?, que fue creada para garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de sus actividades ciudadanas. Las investigaciones policiales, en este caso, buscan llegar a la verdad de los hechos. Creo que más claro ni el agua. Entonces, ¿qué nos corresponde como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley? Pues garantizar el orden interno y el libre ejercicio de nuestros derechos. No caer en el libertinaje. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Repito, hablar de derechos humanos es un tema muy amplio, pero al final del día, hablando en materia de seguridad pública, se ha abonado bastante en este sentido.
Y sí quisiera ya nada más brevemente platicarles una experiencia que como instituto tenemos en este momento, a partir de lo que marca el programa rector de profesionalización en materia de formación en el ámbito policial. Pues el instituto ha proyectado sobre un protocolo de actuación con empleo de la lengua de señas mexicana. Porque hablar de derechos humanos es también reconocer las fortalezas, pero también las debilidades del otro. Y hoy día un sector vulnerable que tenemos dentro de nuestra sociedad son las personas con discapacidad. Entonces, actualmente ya llevamos capacitación en ese sentido, en ese protocolo de actuación, y voy a pasar rápidamente porque ya el tiempo está encima. Y bueno, ¿qué es lo que busca ese protocolo? Pues que en situaciones donde se encuentren personas sordas involucradas se haga uso de esos protocolos de actuación con empleo de la lengua de señas mexicana. ¿Por qué? Cuando existe una barrera de comunicación, estamos faltando a un derecho importante, fundamental. ¿Sí? Y también las personas sordas tienen derecho a comunicarse. Legalmente y en nuestra Constitución ya se encuentra reconocida la lengua de señas mexicana como una lengua propia. Y es una obligación y deber hacerla valer y cumplir. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos específicos dentro de ese curso que se está implementando dentro de IES? Pues proporcionar a nuestros cadetes herramientas básicas, tanto prácticas como teóricas, que les permitan satisfacer las necesidades básicas del aprendizaje de la lengua de señas mexicana, así como comprender y orientarse tanto en gramática de la lengua de señas en específico, como de información teórica acerca de las comunidades de sordos de nuestro estado en Michoacán. Este es un proyecto que se inicia y nace dentro del instituto. Es un proyecto que en este caso el señor director tuvo a bien innovar y crear, promover, y actualmente ese proyecto está encaminado para hoy día ya aterrizado y demás, presentarlo ante el Senado de la República. Ya el señor director hizo una primera presentación que tuvo muy buena respuesta, y creemos firmemente que esta parte de promover hacia el respeto de los derechos humanos va en torno a muchos temas, pero con acciones concretas. ¿Sí? Muchos pensamos o creemos que se pueden hacer ciertas cosas, y aquí lo importante no es creerlo o pensarlo nada más, sino ejecutarlo. En esta última generación que egresó de cadetes dentro de este instituto, salió con esa formación, y actualmente pues también tengo a bien comentar y compartir con ustedes que este curso ya tiene el reconocimiento y validez del Sistema Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, ¿sí? Y también de la Secretaría de Educación Pública de este estado. Entonces, pues nada más para ir cerrando, invitarlos a que puedan ustedes compartir, puedan ustedes también acercarse al instituto para seguir su formación, que ustedes consideren importante que ser, o en este caso estudiar la licenciatura en Seguridad Pública, no es nada más, ya voy y checo a ver qué viene en la plataforma o a ver qué libro me encuentro, sino va más allá, es una responsabilidad muy grande. Porque al final del día, como les decía hace ratito, la ONU los llama o los reconoce como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y eso abarca muchísimo. ¿Sí? Y recuerden que para hablar de derechos humanos, necesito primero conocerlos. Y como elemento central y primordial es conocer mi Constitución y todas las leyes y reglamentos que de ella emanen, para efecto de ¿qué? De poder tener claro qué voy a hacer, cómo lo tengo que hacer, hacia dónde voy.
y no olvidarme que antes de ser policía o funcionario encargado de cumplir la ley, soy persona, un ser humano. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. Le agradecemos la participación a la licenciada Adriana García Miguel. Ahora vamos a tener un tiempo de 15 minutos para el espacio de preguntas, son 3 preguntas, y pues no sé quién guste hacer tenga alguna duda, sugerencia, alguna pregunta, algunos de ustedes. También se puede felicitar a la ponente, ¿no? A ver, bueno, pues vamos a ver con nuestro director. Yo quisiera preguntar, dentro de la función policial, sabemos que somos defensores de los derechos humanos, y este tipo de acciones que se realizan en materia de educación policial, pues a nosotros nos da la oportunidad de poder investigar, de poder hacer ciencia, de poder crear muchos proyectos en beneficio de toda la sociedad. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros hacer que la sociedad se adentre? Porque en realidad nosotros, como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pues tenemos una obligación de aprender. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer que nuestros ciudadanos también sean obligados y que conozcan el tema? Quisiera ver si ustedes tienen alguna respuesta en relación a esto, si es que ya en su trayectoria académica, profesional, han logrado poder trabajar en conjunto con la sociedad, porque también la sociedad tiene que aprender. Entonces me gustaría saber si ustedes tienen alguna actividad que se puede incluir también por parte del Instituto de Formación Policial aquí en el municipio de Morelia. Muchas gracias. Bueno, eso es un elemento muy importante, ¿no? Que la ciudadanía también se interese por este tipo de proyectos. Y algo que siempre he pensado es que quien predica con el ejemplo une al resto. A días anteriores hubo un programa con CUEPRED sobre algo que se llama Yo sí respeto el cajón, ¿no? O el espacio de las personas con discapacidad. Y el ver a funcionarios, ¿no? En este caso primeramente interesados en esa materia, pues eso impacta muchísimo. ¿Por qué? Porque eso te hace ver o te hace saber que si la pieza medular de una institución se interesa por el tema, se prepara y demás, el resto también tiene que seguir ese ejemplo. ¿Sí? Algo que yo comentaba al inicio es que tenemos que cambiar el chip en la sociedad de que la policía no es meramente de reacción, sino también cercanía a la comunidad, invitar, orientar, ¿no? Comunicar. Y creo que aquí parte de muchas de las acciones que ha realizado el instituto parten de eso, porque hoy día la comunidad ya voltea a ver a quienes están dentro de ese instituto por las acciones que realiza, por la cercanía. Y algo importante es reconocer que todos podemos sumar esfuerzos, ¿no? Ahorita algo que yo les preguntaba, ¿no? Esta parte de quiénes están estudiando la licenciatura y quiénes dentro de los que están estudiando la licenciatura ya están en funciones como policías. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y cuando la persona conoce del tema
no nada más por lo que ha leído, sino también por lo que ha vivido, contribuye muchísimo en proyectos, ¿sí? Hay otro proyecto que se está aterrizando, que es en materia de equidad de género, ¿no? Importante. Violencia en contra de la mujer también. Pero volvemos a lo mismo. Si nosotros cambiamos nuestra idea de pensar y de sentir para poder proyectar, podemos hacer cosas muy grandes. Y creo que en Michoacán, del tiempo que tengo estando aquí, he visto crecer en ese sentido. Ahorita ya ya no hay tanta resistencia en apoyar, en colaborar. Pero creo que todavía nos falta abonarle más para poder seguir creciendo. Y les vuelvo a repetir, aquí la cuestión es, el agente de cambio principal somos nosotros. Y de ahí poder inyectarle a los demás. Proyectos hay muchísimos, está lo de atención a discapacidad, lo de perspectiva de género, también está el poder colaborar en cuestión de que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reconozcan pues que también son personas, ¿no? Y eso es parte elemental. ¿Alguien más quien guste hacer alguna otra pregunta? ¿Sí? Buenas tardes, mi nombre es Juliet. Mi pregunta va encaminada hacia la Comisión de Derechos Humanos, tanto estatal como federal. ¿Usted cree que realmente sea un aliado o que está sobrepasando ya sus funciones y van en detrimento de los compañeros policías? Creo que voy a regresarme al principio. Para poder uno hacer valer sus derechos, los tienes que conocer. Y obviamente en el camino vamos a encontrar personas que efectivamente conozcan del tema, ¿no? Y sobre eso puedan tener una respuesta objetiva ante la situación. Pero también nos vamos a encontrar quienes definitivamente por desconocimiento realicen otra acción. Entonces, más que pensar en si están aquí o están allá, creo que es reconocer qué tan preparados estamos en materia de derechos humanos. Porque también no debemos olvidar que ellos son personas, ¿sí? Y como decía yo en un principio, hablar de derechos humanos es un tema amplio, ¿no? Hay una maestría que está ahorita, se está dictando en España en materia de derechos humanos y políticas públicas. Y había unos compañeros, unas personas que conozco, que son amigos míos, me decían, es que el tiempo es muy corto. Y al irte empapando del tema te das cuenta que a veces tú quieres actuar de buena fe, ¿no? Y pierdes la objetividad. Entonces, más que si está abonando, o está restando, o está aquí, o está allá, yo creo que aquí es pensar y reorientar en qué tanto conozco yo primeramente mis derechos, y sobre eso cómo yo puedo exigir o pedir que estos se realicen, se lleven a cabo. ¿Alguien más gusta hacer alguna otra pregunta? Sería la última pregunta por el tiempo, gracias. ¿Me podrías dar tu nombre, de favor? Soy Sergio Ramírez. Y un poco en el mismo tenor de la pregunta anterior, ¿considera usted que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha provocado cierta ambigüedad con sus recientes jurisprudencias relativas a los protocolos de actuación de las policías, tratándose sobre todo la tutela de los derechos humanos? Y antes de su respuesta, felicitarla por la respuesta anterior, porque también denota usted no nada más un amplio conocimiento en el tema, sino también que usted comprende que también las personas encargadas de llevar a cabo pronunciamientos en materia de derechos humanos, tanto en casos de juzgamiento como en casos de las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también provienen de personas que son susceptibles de caer en el error, y especialmente también por considerar y hacernos recapacitar en la personalización de los elementos policíacos.
Creo que es algo que no nos debe de pasar inadvertido. También los derechos de ellos están siempre en contienda y son a fin de cuentas quienes se exponen. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por sus palabras. Híjole, pasa algo muy curioso. Cuando hablamos de jurisprudencias, cuando hablamos de leyes, cuando hablamos de normas, de reglamentos, tenemos que mirar a veces que las personas que apoyan o abonan para ello no tienen la experiencia como tal, ¿no?, vivida. Por eso yo decía anteriormente, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿sí? Yo desde escritorio puedo crear cosas muy bonitas y puedo determinar algo, pero si yo no tengo el amplio conocimiento y la experiencia de estar ahí, de vivirlo, nos cambia el panorama totalmente. Y sí, hay ambigüedad en algunos sentidos, porque lamentablemente la gente que realiza eso no tiene el amplio conocimiento en el tema, sobre todo en la actuación policial, ¿sí? ¿Por qué? Una palabra, una sola palabra que no sea empleada o utilizada de manera adecuada nos cambia el sentido total de lo que queremos decir. Gracias. Le agradecemos mucho, licenciada Adriana, por su ponencia, sin duda muy interesante, y pues muchas gracias. Ahora vamos a llamarle al doctor Antonio Ortiz Garcilaso Lara, quien hará entrega de los reconocimientos para la licenciada Adriana. El doctor ya creo que se salió, se acaba de salir. Muy bien, bueno, pues vamos a esperar un poquito. Ya viene aquí el doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer aquí a la conferencista, a la licenciada Adriana García Miguel, a la amiga de siempre, a la licenciada Citlali, y hago una deferencia también aquí a mi compañera Gloria, a nuestro relator, a Víctor, y quisiera tomar unos minutos para comentar sobre esta importante conferencia sobre los derechos humanos en el actuar del policía, no sin antes, pues sí, saber que nos honra con su presencia nuestro director del instituto, quien es una persona preocupada por la capacitación, no nada más de su gente, sino también, considero yo, de todo lo que viene siendo la situación de seguridad pública o seguridad ciudadana, como ya se le denomina. Debo comentarles que me parece importante lo que menciona la compañera en cuestión de derechos humanos, esa franja tan delgada en la cual a veces el actuar policial puede traspasar. Creo que la clave está en la capacitación, en la formación, pero creo que esta tiene que apuntalar desde estos momentos o desde hace ya algún tiempo a los 17 ejes que nos marca la ONU vía UNESCO, a los ejes de sustentabilidad. Y estos tienen que ver con cuestiones de derechos primarios, de derechos elementales, derechos a la educación, derechos a la cultura, derechos a la situación alimentaria, derechos a la seguridad pública, a la seguridad social. Debo comentar que en el momento que un instituto, una institución apuntala hacia esos ejes de sustentabilidad que nos marca la UNESCO, desde ese momento nos hacemos acreedores a participar a ese convenio macro que se encuentra establecido con varios países, en donde varias instituciones participamos y en donde uno de los beneficios es pues de que nos llegan algunos euros que no están de más
que nos ayudan a fortalecer nuestro quehacer pedagógico en las aulas. Y para ello hay que tener siempre presente lo que la licenciada Adriana nos comentaba, saber y tener muy en cuenta el respeto a todos los derechos humanos. Y en ese momento podemos nosotros sumarnos a ese convenio macro y podemos potenciar con el recurso que nos llegue, podemos potenciar la fuerza de la capacitación, que es lo que nos hace falta para que nuestros elementos, para que todos nosotros sepamos bien cuál es esa línea tan delgada y no cruzarla, sino simplemente tener el respeto que corresponde. No considero, me tocó estar ahí de director del Instituto Estatal de Formación Policial en ese entonces, y sé la difícil situación, no hay recurso, no hay a veces todo lo que uno quisiera al alcance. Yo sé toda la labor que está haciendo ahora nuestro director y sé que es algo muy importante, ¿no?, el trabajo que está realizando, pero me quedaba muy claro algo: mientras no se meta en la currícula, es decir, en la formación de un hombre, la situación de valores aplicados, no puede haber nunca un buen policía. Es decir, no puede haber un buen policía si antes no es un buen ciudadano. Acaba pronto. Es decir, ¿cómo calificar si alguien es buen ciudadano o buena persona? Eso es lo difícil. Si fíjense ustedes, cuando calificamos un examen, es difícil saber si un punto en realidad equivale al punto de saber que desarrolla un profesionista o una persona que está estudiando que quiere convertirse en profesionista. Ponerle un punto para mí de maestro me es muy difícil. Por eso yo a veces opto no por la calificación, yo opto por la cualificación, que esta tiene que ver un poquito más con desarrollar la habilidad, pero en la realidad. De igual manera, me explico, debe de haber en el marco de los derechos humanos, antes de una actuación policial, debe de haber una buena revisión de ese elemento para ver si cumple con los requisitos de ser buen vecino, de ser buena persona a la familia, al interior de la familia, si es una persona que cree en los ejes de sustentabilidad, si cree en el reciclaje, si cree en la ecología, y después de ahí si lo pasamos ya al bando tan difícil que es la actuación policial, y es ahí donde lo cualificaremos de acuerdo al respeto irrestricto que debe de tener a los derechos humanos. Tema tan importante y a veces tan controversial por las tesis jurisprudenciales que a veces nos determinan, como la pregunta que hizo por allá un compañero. Pudiera extenderme más, pero a lo mejor creo que ya todo quedó y ya se quedan cansadones. Simplemente, a nombre de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, licenciada, es un placer tenerle, agradecer aquí a la compañera, agradecerles a todos ustedes, porque ¿saben qué pasa con este congreso? Esta universidad es suya. Con este congreso fortalecemos los lazos, pero tenemos apenas 7 años. Con esto creo que vamos anexando o vamos metiendo prosapia cultural a esta universidad, que poco a poco se consolida por su oferta educativa y por el nivel de sus maestros, sus tutores. Les agradezco a todos ustedes, a nombre de la escuela, a nombre de mi rector, del doctor Alejandro Bustos Aguilar, muchas gracias. Y como decían en las matinés en mi pueblo, yo soy de Zacapu, si les gustó la película, háganme un favor, vayan a decirles a los demás, y si no les gustó, pues no es cierto. No, muchas gracias, tengo el reconocimiento, gracias. Licenciado, un placer. Gracias. Muchas gracias. Ya dejo el micrófono porque si no, no lo suelto nunca.